Confianza ante lo desconocido. Debido a que no podemos ver el futuro, la vida está llena de incógnitas. La pregunta es cómo reaccionamos a lo desconocido en la vida. Unas personas lo hacen con confianza y seguridad. Muchos otros responden con temor, ansiedad, frustración, inquietud. ¿Cómo reacciona usted ante las incógnitas en la vida? Pues de eso deseo hablar en este mensaje titulado Confianza ante lo desconocido. Y quisiera que vayamos a Hebreos capítulo 11. En medio de las muchas y breves biografías de los santos de Dios en el pasado, aquí hay una de Moisés y creo que en este pasaje de la Biblia está la clave para enfrentar lo desconocido en nuestra vida con confianza, seguridad y valentía total. No importa lo que enfrentemos en la vida, no hay motivo para temer. No hay que estar ansiosos, ni hay que temer a todos los desenlaces. Bien, en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 23, así dice la Biblia. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Y usted recordará que Faraón quería matar a todos los niños hebreos, a los varones. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Debe marcar eso en su Biblia, los deleites temporales del pecado, porque esta es una buena descripción de lo que es el pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Luego dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora todos tenemos incertidumbres en nuestra vida. Alguien va al trabajo y le dicen, ya no te necesitamos, los empleos son inciertos, la salud es incierta, las amistades son inciertas, las familias son inciertas. A donde vayamos, a donde miremos, mire alrededor y pregúntese en este momento, ¿qué es seguridad? ¿Qué es seguro? ¿Puede existir algo cierto? ¿Qué depara el futuro? Hace un tiempo la gente podía tener cierta seguridad respecto a su empleo, su futuro, sus negocios, pero ya no. Y además escuche muy bien, si no conoce a Dios, mediante su Hijo Jesucristo, no puede tener certeza alguna acerca de nada en su vida. Y es normal que viva con sensación de incertidumbre y algo de temor, ansiedad y frustración. Y aunque tenga todo el dinero del mundo para comprar todo lo que necesite, no puede comprar la salud. No puede obviamente comprar vida y evitar la muerte, ni puede tampoco comprar el cielo. Por tanto, todo demuestra ser incierto. No importa cuántos títulos tenga ni cuán sabio parezca, sin Jesucristo, todo en su vida es en efecto incierto. Y bien, la pregunta es ¿cómo vivir? ¿Cómo podemos vivir y tener certeza en un mundo tan lleno de incertidumbre e inseguridad? Y hay tanto énfasis en la seguridad y tanto énfasis en los beneficios y tanto énfasis en el futuro, y la verdad es que, a pesar de todos los planes que hace el ser humano, la única seguridad real que tenemos no depende de muchas relaciones, sino de una relación específica. Es una relación espiritual, es una relación con Jesucristo. Es la única base real de seguridad ahora y en la vida venidera. Y al pensar en eso, quiero que note lo que dice la Biblia. Dice así en el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, fíjese en esa palabra, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo puede una persona ver lo que es invisible? Bien, ¿cómo puede alguien ver a Dios? Lo vemos, digámoslo así, tengo que decirle cómo lo veo. Y para mí esta es la mejor forma de decirlo. Al abrir la palabra de Dios y comenzar a leer, una de las cosas que siempre busco es ver lo que Dios está haciendo. Quiero ver cómo piensa. Quiero ver cómo obra en la vida de David, la de Daniel, la de José o en la vida de Moisés. Quiero ver lo que hizo y hago esta pregunta, ¿por qué lo hizo? Quiero saber si hizo lo mismo en la vida de alguien más. ¿Qué habría pasado si Dios no hubiera actuado de este modo? ¿Es un patrón? ¿Es un principio? ¿Muestra quién es Dios?
¿Puedo ver quién es Dios? Sí. Mire, la forma más clara y segura de ver a Dios es leer su palabra. Digo que es la más segura porque la gente puede inventarse toda clase de ideas de cómo en realidad es Dios. Y mucha gente tiene creencias e ideas de Dios en total discrepancia con la Biblia. Dios no es para nada lo que ellos dicen. Entonces, para tener el enfoque correcto y asegurarme de que estoy viendo a Dios y no algo más, debo meditar en su palabra. Todo lo que vea con mi ojo de la fe que contradiga la palabra de Dios, no estoy viendo al Dios que es Dios. No estoy viendo al Dios que es Dios. Entonces, al leer la Biblia, comienzo a ver cómo actuó en la vida de Moisés, cómo actuó en la vida de José, cómo actuó en la vida de Daniel, cómo actuó en la vida de Pablo, cómo actuó en la vida del Señor Jesucristo, cómo actuó Dios en la vida de todos ellos. Para mí, en lo personal, ha sido el mayor privilegio de mi vida regresar, leer y preguntar esto una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué decías? Usted dirá, ¿está cuestionando la Biblia? No, cuestiono las acciones de Dios en la vida de esas personas. No para cuestionar si actuó bien o mal, sino preguntar, Señor, ¿cuál es el principio? ¿Qué hiciste? ¿Puedo esperar que suceda lo mismo en mi vida? Si me planteas algún desafío, puedo esperar que seas tan real conmigo como con Moisés, David, Daniel, José y Josué y todos los demás. Si puede, ¿por qué? Porque los principios nunca cambian. Dios nunca cambia. Él tiene una voluntad, un propósito y un plan para su vida, y como tiene un propósito y un plan, los llevará a cabo si usted se somete a su voluntad. Así, por lo tanto, al ver las vidas de estos hombres y cómo actuaron, ¿qué sucede? Comienzo a ver quién es Dios. Comienzo a ver a Dios. Por tanto, lo segundo aquí es esto. Veamos a Dios cuando comenzamos y somos capaces de identificar la obra de Dios en la vida de otras personas, así como en nuestra vida. Veamos las huellas de su mano, sus dedos, sus pisadas, veamos dónde está Dios. Veamos cómo opera, veamos cómo se mueve en la vida de la gente. Veamos cómo salva al perdido, veamos cómo guía a los santos. Veamos cómo nos apoya en nuestra vida en la dificultad y la prueba. ¿Qué sucede? Observamos la manifestación de Dios. No tengo que ver una imagen visible de Dios que sea real por completo, realmente real. No puedo describirlo, sino tratar de explicar a este Dios maravilloso que se ha hecho tan real. ¿Qué dijo? No te dejaré ni desampararé. ¿Qué más dijo? Que vino a morar en nosotros. En todo creyente mora la presencia del Espíritu Santo, que es una persona de la Trinidad. Por tanto, si somos morada de una persona de la Trinidad, tenemos a Dios morando en nosotros, y por eso debemos ver con claridad la presencia de Dios. Estar conscientes de la presencia de Dios. Y no solo estar conscientes, sino podemos ver cómo actúa Dios. Para vivir con confianza y seguridad, debemos preparar nuestro corazón para que pueda discernir su presencia, preparar nuestras mentes para poder verlo. Preparar nuestro espíritu para discernir la verdad del error, la presencia de Dios y la ausencia de lo que parece la falta de Dios en una situación o circunstancia. Esa es la clave. Y aquí dice que se sostuvo como viendo al invisible. Ahora, las circunstancias difíciles de la vida, ¿por qué Dios las permite? Dice que para enseñarnos paciencia. ¿Y qué pasa cuando pasamos por dificultades? Ellas nos acercan a Dios. Y al acercarnos a Dios, algo pasa. Bien, pensemos en esto un momento, la idea general. Al decir lo que la Biblia indica, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir limpio de corazón? Para ser limpio de corazón, ¿qué se necesita? Si alguien es limpio de corazón, significa que sus pensamientos son puros. Son pensamientos santos. ¿Significa que todos sus pensamientos son santos? No. Pero es nuestra forma de vivir, y si surge algo que no es santo, lo resolvemos de inmediato y avanzamos. Nuestros pensamientos son santos, y nuestros motivos sin mezcla. Nuestros motivos se vuelven puros. Queremos hacer lo correcto porque es bueno desde la perspectiva de Dios. Nuestra conciencia se vuelve clara. Cuando andamos ante Dios con un corazón limpio, tendremos la conciencia limpia. Nuestra voluntad se someterá sin duda a Él. Nuestros motivos serán puros y nuestros pensamientos santos. Ahora piense en esto. Con nuestra mente espiritualmente clara, ahí es cuando todos podremos ver la presencia de Dios. Por eso es que tantos creyentes no ven la presencia de Dios. Dicen, bueno, Dios está por allá arriba en algún lado, y si le pregunta a la persona promedio dónde está Dios, pues allá arriba, a donde oro, el cielo. Pues aunque Dios esté sentado en su trono celestial, también se encuentra
en el trono de nuestro corazón. Así que nosotros tenemos la capacidad de verlo, pero mire, Dios ha hecho posible que lo veamos, y lo ha hecho posible al darnos su palabra, al darnos espíritu de discernimiento y luego al hablarnos de manera muy, muy clara. Ahora le diré algo que me ha ayudado durante muchos años. Y creo que en algún momento, por mi deseo de conocer a Dios y saber quién es, esto se volvió parte de mi mente, de cómo pienso en la noche. Cuando me acuesto en la noche y hablo con el Señor antes de dormir, siempre trato de pensar qué haré al día siguiente en lo posible. En segundo lugar, siempre trato de recordar y recrear en mi mente lo que pasó durante el día. La razón por la que quiero hacer eso es porque quiero buscar la evidencia de Dios en mi vida. Quiero ver qué hizo Dios, quiero ver cómo me ayudó en esa relación, quiero ver qué hizo al contestar esta pregunta, quiero ver cómo me guió al tomar esta decisión, quiero ver cómo me protegió en esta circunstancia. ¿Y cuántas veces ha conducido por la autopista y se le atraviesa un carro por delante de pronto? O quizás llega a un semáforo en luz verde y no significó nada para la otra persona, que aunque estaba rojo lo pasó y casi lo choca. ¿Cuál fue su primera reacción? Su reacción debió haber sido: gracias Dios, gracias Señor. Cuando pongo a Dios a mi diestra, estaré continuamente buscando la evidencia de su presencia. Y la presencia de Dios es muy real. Piensa en cuánta gente vive en la ciudad y conduce a más de 100 kilómetros por hora como si fuera el límite de velocidad. Y nos separan 15 centímetros, o 30 centímetros, o 50 centímetros. Si se fijan en los camiones grandes, solo hay 15 centímetros a ambos lados. Es peligroso ir por la autopista. ¿Quién cree que nos guía y guarda día tras día? Dios Todopoderoso. No lo tome a la ligera. Ahora, lo que hacemos al acostarnos y recordar todo eso pasa esto. Mire, cuando se acuesta en la noche al comenzar a evaluar lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida todo el día, cuando buscamos la evidencia de su obra, de su huella, vemos su protección, su cuidado, y pasa esto. Lo que pasa es esto, que recordamos, podemos, visualizar en nuestra mente a Dios obrando en nuestra vida durante ese día. Y lo que estamos haciendo, mire, mientras recordamos, mientras podemos, evaluar, y mientras podemos disfrutar otra vez, e incluso mejor la segunda vez, disfrutar su presencia, disfrutar su obra, disfrutar la realidad de Dios en nuestra vida, que hace eso, lo graba en nuestra mente mucho más hondo. No hay que dejar que termine el día sin detenernos a recordar y evaluar. La Biblia dice que demos gracias cada mañana y que de noche nos gocemos por lo que Dios ha estado haciendo en nuestra vida. Mire, dedicar tiempo a recordar es glorificar a Dios. Al dedicar tiempo a recordar, acabamos alabando y dando gracias a Dios. Porque una vez que empecemos a buscarlo, podremos ver a Dios como nunca lo habíamos visto. Y nos daremos cuenta de que ha estado allí todo el día, obrando en nuestra vida. O sea, cuando está en su trabajo y tiene que resolver problemas, dificultades, situaciones y circunstancias, necesita de Él. Clame a Dios, espérelo. David dijo: lo he tenido a mi diestra todo el tiempo, lo pongo delante de mí a diario. Además, lo que sucede es esto: comenzamos a interpretar la vida mediante la mente de Dios. Comenzamos a pensar como Él lo hace. Cuando comenzamos a verlo, comenzamos a ver cómo actúa, entonces comenzamos a pensar: así actúa Dios. Por eso, podemos llegar a ser sabios y a tomar decisiones sabias en nuestra vida por la sencilla razón de que comenzamos a entender sus principios y a ver a Dios tal como es. Al comenzar a ver a Dios como es, eso impactará todo aspecto de nuestra vida. Bien, volvamos. La Biblia dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso solo significa que si espero ver la presencia de Dios y sus manifestaciones en mi vida, eso no comienza con Dios, sino conmigo, con un corazón limpio. Si mi corazón es limpio, mis pensamientos serán santos. Mis motivos van a ser puros, mi conciencia va a ser limpia y mi voluntad sumisa ante Dios. Le haré una pregunta. ¿Vale la pena estar consciente de la presencia de Dios para mantener limpio el corazón? Sí. ¿Vale la pena andar con el poder de Dios en su vida y ser capaz diariamente de tener su conciencia limpia y sus motivos y sus pensamientos puros? Sí.
Sí, 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 por supuesto, vale la pena cada momento. Vale cada confesión y cada acto de arrepentimiento. Porque Dios quiere ser más real para nosotros de lo que nosotros queremos. ¿Qué clase de impacto tendrá eso en su vida? Pues tendrá un gran impacto de muchas maneras. Primero, comenzará a ver la vida desde otra perspectiva. Comenzará a ver la vida, escuche, no a partir de quién soy, o lo que tengo, o lo poco que tengo. Comenzará a ver la vida no desde mis desventajas, mi falta de esto, mi falta de talentos y dones. Comenzaremos a ver la vida de esta manera. Gracias a Dios el Omnipotente que vive dentro de mí. Gracias a Dios que pase lo que pase, quien gobierna con soberanía absoluta sobre todo, tiene el control de mi vida hoy. No tengo que temer, no tengo que estar ansioso ni estar preocupado. Sé que lo que sea que necesite mi Dios suplirá cada necesidad. Eso impactará todo aspecto de su vida. Pensemos, pues, en ciertas cosas específicas. Por ejemplo, comenzaremos a pensar en términos positivos. Comenzará a pensar con sensación de seguridad. No es no puedo, sino sí puedo. Porque, mire, no puedo ni explicar la maravillosa realidad de poder ver a Dios de manera tan clara en nuestra vida. Lo que sucede es que hay gozo, hay confianza, mire, hay una experiencia que rebosa de entusiasmo por el omnipotente, omnisciente, omnipresente y soberano Dios que lo ama tanto, que ingresa en toda su vida y lo guía en esas decisiones triviales que parecieran ser tan poco importantes. Dios está ahí todo el tiempo. Usted comenzará a ver su propia vida desde una perspectiva distinta, más positiva, y pasará esto. Cuando vengan pruebas, en vez de decir, oh Señor, ¿qué voy a hacer?, pasará esto. Al comenzar a reconocer la presencia de Dios en su vida y al verlo en todas las cosas, mire, usted verá las dificultades, las adversidades, las pruebas como peldaños que Dios pone como peldaños, ¿para qué? Forjar madurez espiritual, inculcar los principios en su vida. Está aprendiendo a conocer a Dios. Ahora, cuando se enamoró de la persona con quien piensa casarse o con la que ya se casó, cuanto más descubría de ella, espero que así sea, cuanto más descubría de ella, más se enamoraba y más emocionado estaba. Mire, no podemos ni comparar el amar a alguien con una relación íntima y personal con Dios, porque esa relación es completamente perfecta. En la tierra no hay dos personas perfectas, y del otro lado, en lo espiritual, Dios es perfecto por completo, nos ama a la perfección en todo aspecto. Todo lo que viene de Dios es perfecto por completo, sin duda, es lo mejor. ¿Y qué pasa? Desarrollamos esta relación que cambia nuestra actitud sobre nosotros, nuestras circunstancias y nuestra perspectiva. Lo segundo que sucede es esto, que la obediencia de pronto se nos hace mucho más deseable que los placeres del mundo. Cuando Dios se vuelve realidad en nuestra vida, una realidad viva cuyas manifestaciones podemos ver a diario, ¿sabe qué pasa? El pecado pierde su encanto. Escuche, una de nuestras oraciones debe ser: Dios, acércame tanto a ti que el pecado no tenga absolutamente ningún atractivo para mí de ninguna manera, sino que la santidad, la rectitud y la santificación sean siempre la actitud de mi corazón. Y lo que pasa es que el pecado perderá su encanto, porque usted se emocionará tanto por Dios, su relación con Él, su amor hacia usted y su devoción por usted y sus manifestaciones. Mire, su disposición de mostrarse de manera real en su vida, que el pecado perderá su encanto en su vida cuando comience a ver a Dios desde esa perspectiva. Otra cosa que pasará es esta: comenzaremos a ver las cosas como son en verdad. Mucho de lo que vemos no es real. Puede ver las noticias, puede ver películas y gran parte de la vida no es real. Y verá a algunas personas, por ejemplo, notará que al verlas por primera vez tienen cierto encanto y al conocerlas mejor no son genuinas. Todo es falso. Todo es superficial, no es real. Así, mire, Dios nos da la facultad de ver claramente la realidad. Vea lo que pasa. Cuando comenzamos a ver la realidad, comenzamos a ver que Satanás ha inventado todas esas mentiras sobre lo que satisface, lo que colma, lo que nos llena de felicidad y de gozo. Comenzamos a ver las cosas como son. El pecado pierde su atractivo, comenzamos a discernir mejor lo que sucede en nuestras relaciones con otros. Eso es lo que pasa. Otra cosa que ocurre es esta, y es que comenzamos a poner lo eterno sobre lo temporal. Al comenzar a ver al Señor desde otra perspectiva, ocurre esto.
Las cosas temporales perderán prioridad en nuestra vida y las eternas tendrán prioridad. Lo que ocurre es que eso afectará la forma en que empleamos nuestro tiempo. Y de hecho, ¿con quién pasamos nuestro tiempo? La forma en que gastamos nuestro dinero y en cómo invertimos ese dinero. Y afectará cuánto damos a la obra de Dios. E influirá, en la manera como nos entregamos a otros. Afectará todo en nosotros porque nuestra perspectiva cambia. Ahora a este Dios comienzo a ver quién es y cómo es en verdad. Cuando comienzo a ver cómo es y lo que ofrece, quiero que mi corazón sea puro. Que mis motivos sean puros, que mi voluntad sea sumisa. Quiero que mi vida sea una expresión, un reflejo vivo y claro del Hijo de Dios. Todo comienza a cambiar. Bien, dice su palabra dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y qué sucedió? Uno de los resultados es que las críticas y los malentendidos ya no nos afectan como antes, cuando caminamos en la presencia de Dios y siempre está a nuestra diestra, lo ponemos delante y comenzamos a ver las cosas desde su perspectiva. Las críticas y malentendidos no nos traen ruina y tristeza, no nos desaniman ni deprimen para nada. Pueden pasarnos por encima y podemos alejarnos e ignorarlo por completo por la sencilla razón de que al andar en la voluntad de Dios, podemos resolver todas esas cosas con sentido de amor y perdón sin importar qué sea. No significa que siempre nos alegrará cómo nos traten, pero hay una sensación de confianza y seguridad de que el Dios a quien servimos, cuyos principios dirigen toda nuestra vida, nos ayudará a pasar por cada fuego, cada dificultad, no importa lo que sea. Cuando dice que se sostuvo como viendo al invisible, al que no podía ver, esto no era algo reservado solamente a Moisés. Este es el don que Dios ha ofrecido a cada uno de sus hijos y deseo exhortarlo a que se formule estas preguntas. ¿Veo a Dios en mi vida? ¿Dónde está la evidencia de Dios en mi vida? O sea, si es así, debe haber evidencia. ¿Veo a Dios, veo a Dios en mi relación con otra gente? ¿Veo a Dios en mi conversación? ¿Veo a Dios en mi trabajo? ¿Lo puedo ver en mi familia? ¿Lo veo en mis relaciones? ¿Lo veo obrar en el manejo de mi dinero? ¿Veo a Dios o no lo veo? ¿Veo a Dios al manifestar mis talentos y en mis dones? ¿Veo a Dios en mi servicio? ¿Está impactando mi vida la vida de alguien más? ¿Veo a Dios actuando en mí para influir en la vida de alguien más? Así que solo le pregunto esto. ¿Está viviendo su vida? ¿Viendo lo que lo rodea, sus circunstancias, su futuro, en la presencia del Dios Todopoderoso? ¿O tiene la sensación de que está muy solo? ¿Acaso se siente muy incompetente y solo, indefenso, deprimido, ansioso, preocupado, inquieto, desvalido, inseguro y a veces aún inaccesible para otros debido a su lugar en la vida? Entonces lo que necesita es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal por fe. ¿Qué quiero decir con eso? Solo digo que si está dispuesto a confesar que lo que dice la Biblia de él es verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios que fue al Calvario y murió por su pecado, y pagó toda su deuda de pecado, si está dispuesto a pedirle que perdone sus pecados y a decirle que lo recibe como su Salvador personal, en ese momento, su pecado es perdonado, se convierte en hijo de Dios y estará seguro eternamente por el resto de su vida. Si quiere la paz que sobrepasa todo entendimiento, si quiere enfrentar la vida de manera confiada y segura, solo podrá hacerlo si tiene a Dios en su vida mediante su Hijo Jesucristo. Deseo alentarlo a examinar su vida, aun si es creyente. Examine su vida y plantéese esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le dije a Dios, Señor, muéstrame a mí? ¿Cuándo fue la última vez que tuve hambre genuina en mi corazón de verlo actuar en mi vida? Y quizás sería bueno decirle a Dios, Señor, cuando me acueste hoy y las demás noches venideras, ¿podrías recordarme que este es un momento maravilloso, justo antes de quedarme dormido,
para hacerme ver cómo has estado conmigo todo el día y lo que has hecho en mi vida. Señor, enséñame cómo vivir viéndote en cada circunstancia de mi vida. Su vida cambiará. Padre, cuánto te agradecemos. Amarnos tanto que te hiciste real para nosotros. Amarnos tanto que nunca nos abandonarás. Amarnos tanto que nos levantas siempre que caemos. Amarnos tanto que sigues con nosotros incluso al crecer y madurar en la vida espiritual. Gracias por decir que nunca jamás nos desampararás. Nos entregamos de nuevo y completamente a ti hoy para decir, Padre, enséñanos a verte de maneras en las que nunca te hemos visto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.